Ok, como ya es costumbre en el canal, en esta semana de listas llegó el turno de los 10 peores álbumes del año, las aberraciones musicales. Este 2024 el criterio de selección cambió un poco porque decidí solo tomar como selección discos que reseñé. Me parece lo más justo, ya que los traumas siguen vigentes, aún sigo con reflejos de indignación cuando nada más recuerdo los nombres, portadas, tracklists de estos discos, y me parece mejor esta ruta que tomar en consideración todos los peores álbumes del 2024, porque si no nos llevaría a caer en lugares comunes, ¿no? Disco de Tom MacDonald, disco de 6ix9ine si es que sacó, disco de Anuel si es que sacó. Hay cosas que son predecibles. Si hay una constante en esta lista, desafortunadamente, es que hay discos pésimos de artistas consagrados que han publicado grandes cosas en el pasado y discos que sufren muchísimo de la playlistificación de la música, de tener duración excesiva, bla bla bla. Y hay casos que eran totalmente predecibles y hay otros que sí me entristece, que no pensaba ver en una lista de peores discos del año nunca. Eso nos lleva al asunto directamente. Y de número 10 tengo que incluir Vultures 1 y 2. Los últimos álbumes de Kanye West, que vale la pena detenernos acá un segundo y entender que todo es contextual. Y como dijo Kendrick, todo es perspectiva. Y como dijo Rubén Blades, todo es según el color del cristal con que se mira. ¿A qué voy con esto? Tiene algunos de los temas más tolerables con los que nos vamos a topar en esta lamentable lista. Y si este fuera el álbum debut de un rapero llamado Pedro Pérez en Carúpano, Venezuela, en Tucumán, Argentina, quizás fuera algo de lo que enorgullecerse, pero en el caso de Kanye es algo de lo que entristecerse, ya que, seré honesto, hay maquetas, hay demos prometedores, pero viniendo del hombre que le dedicaba cientos y cientos y cientos de horas de estudio a la confección, producción y mezcla de himnos de la cultura a estas alturas como Stronger o como Power, la verdad esto es lamentable. Ni hablar de los raps de Kanye, que es el aspecto más deplorable de todo el disco. Es decir, este hombre en cuestión de pocos años pasó de ser una de las referencias más cool de la cultura. Es el hombre que una vez rapeó "A backpack with luxury taste buds and the Louis Vuitton stock got all of my pay stubs, cat pussy for beside for famous, when did I become A-list I wasn't". Es el tipo que rapeó una de las estrofas más geniales de la década pasada. Es el tipo que rapeó Two Words con Mos Def. Es el tipo que rapeó Spaceship. Y en este disco está sonando como un viejo babieco en la esquina de un bar que está detrás de mujeres que claramente no son de su edad, ¿no? Entonces la caída es evidente y nuevamente, si bien no tiene las ideas más mediocres de toda esta lista, porque sigue siendo un disco de Kanye West, en contraste hace ver a discos como Jesus is King y Donda como obras maestras del hip hop en definitiva. Ni hablar de que el personaje secundario Ty Dolla es totalmente irrelevante, intrascendente en este proyecto y no tiene nada que aportar. Realmente estamos hablando de los peores discos que ha publicado Kanye en su obra, desafortunadamente. Luego, la próxima mención va para Las letras ya no importan de Residente. Honestamente, esta es la elección que más me frustra de toda la lista y es por lo siguiente. Este disco tiene temas muy buenos. Esos momentos de profunda introspección como el tema René, como el segundo tema que tiene un featuring genial de Silvia Pérez, el tema con Aldo también es genial, el tema Ron al piso es poderoso, ¿no? En su búsqueda de profundizar en la introspección. El gran mal de este disco es su pésima selección curatorial, ya que estos grandes momentos conviven con lo peor de la carrera de Residente y es cuando pretende ponerse dogmático. Ya el título, Las letras ya no importan, era un mal presagio de que Residente iba a rapear sobre rapear y precisamente él ha hecho las peores canciones de su obra en esta dirección.
A Residente hay mucho con que darle en el sentido de que es un tipo perfectamente imperfecto y la gran mayoría de críticas que se le hacen son totalmente fundamentadas en cosas ciertas, ¿no? Ahora, yo no estoy para nada de acuerdo en la crítica más infantil, que es aquella de que él no es rapero, bla, bla, bla. Porque este tipo ha hecho una de las cosas más raperas que un rapero puede hacer. Y es que alteró el ADN musical del hip hop latino para bien. Mientras a mediados de los 2000 muchísimos aún estaban pegados de la teta de la costa este y tratando de verse, sentirse como raperos neoyorquinos, Residente, junto a otras figuras de White Lion como Tego Calderón, cómo olvidar el precedente de La Vallarde, apostaron por un rap autóctono que fusionara las músicas del Caribe, las músicas de Latinoamérica con el rap. Y lo hicieron muy exitosamente. Precisamente la mejor etapa de la obra de Residente es la más irreverente, la que jugaba desde la postura de provocador con los límites de los raperos ortodoxos, ¿no? Que a cada rato pellizcaba, a cada rato incomodaba, ni hablar de letras como las de el homónimo Calle 13, donde decía, tú puedes sacar de la tumba a Tupac, a Tripac, a Folkspack, hasta un Sixpack. Es decir, el Residente que no se tomaba en serio la cultura, el Residente que no se tomaba a sí mismo en serio, dio los mejores frutos de su carrera. Ni hablar de Residente o Visitante, Calle 13 homónimo, Los de atrás vienen conmigo, Entren los que quieran. Es decir, mi generación se crió con esa música y aunque muchos quieran desacreditarlo por las tiraderas nefastas que ha publicado últimamente, el legado de Residente en el hip hop latino es indiscutible. Teniendo todo eso en cuenta, sí, las letras dogmáticas son muy aburridas, hay pésima selección de instrumentales como en el lamentable tema con Busta Rhymes, teniendo en cuenta que es un titán y leyenda del género, ¿no? Busta. El tema con Nino Freestyle es pésimo y así podemos seguir con la secuencia de malas decisiones. Vuelvo y repito, es lamentable que esos temas tan malos convivan en un mismo disco con temas bellísimos como Estilo Libre con Vico C y Big Daddy Kane, que trata de tributar el rap de la mid school de los 80s y lo hace exitosamente. Pero pues sí, desafortunadamente disco súper inconsistente, innecesariamente largo, como hora y media de proyecto para algo que pudo haber sido un EP muy jugoso donde Residente profundizara en cómo ve en retrospectiva su obra, en qué punto de su vida se encuentra. Luego eso nos lleva a Le Click Vida Rockstar Jayco. Probablemente el tracklist más insufrible de toda esta selección. Es el disco más largo, está cercano a las 2 horas de duración. No recuerdo cuánto duran algunos de mis filmes favoritos de comedia como Superbad. Recuerdan este peliculón con Jonah Hill, Michael Cera, bla bla bla. Calculo que hora y media, hora y 40 y definitivamente prefiero 10 veces volver a mi zona de confort cinéfila antes de perder el tiempo en este disco, que si tendrá 5, 6, 7 temas salvables, es un exceso realmente. Es una evidencia de los males que causa la industria de la playlistificación de la música y esta insistencia promovida claramente desde arriba, desde la cima del iceberg, de las majors, de publicar 20, 30 temas excesivo. Porque sí, porque eso puede ser más rentable, porque conviene tener más streams. Claramente este disco responde a esas lógicas y es el peor material discográfico que Jayco ha publicado. Prefiero escuchar 15 veces antes Timeless y por eso mismo decepciona. Porque es un tipo que ya había demostrado un potencial, ya había desarrollado una identidad sonora admirable en esas instrumentales más atmosféricas de, vuelvo y repito, Timeless, y eso se desvanece. Trata de abarcar todo y termina logrando nada con Le Click Vida Rockstar y lamentable curaduría. Luego eso nos lleva a La Pantera Negra de Mike Towers, disco en el que él sigue en caída por un barranco a un abismo creativo definitivamente. Él demostró su potencial en Easy Money Baby, buen disco donde supo demostrar lo abarcativo que podía ser, lo rentable que podía ser para el mainstream. La factura era positiva, ya que hizo un buen disco sin salirse de las lógicas pop, como Olvidarte, Lo hice en la playa, junto al frente de la orilla, y otros tantos palos de ese disco. Pero poco a poco, no sé si es que ha atravesado una sequía creativa, si debe discos para la disquera, ya
Las razones se escapan, yo estoy hablando de la consecuencia, y es que el tipo está atravesando desde hace un buen rato por un momento creativo terrible, terrible, terrible. Ni hablar del pésimo disco llamado La vida es una, vive la tuya, yo la mía, que me parece que también incluía en la lista de peores álbumes del año pasado. Si bien diré que La Pantera Negra tendrá alguno que otro acierto, algún tema de trap tolerable, algún reggaetón tolerable, a grandes rasgos la factura es muy, muy, muy negativa y es un disco que yo no recomendaría escuchar en lo absoluto. Luego, eso nos lleva a El último baile de Trueno. Disco problemático por varias razones, pero como dije con Residente, me frustra su inclusión porque este disco está lejos de tener la peor producción en esta lista. Es decir, ustedes escuchan las instrumentales aisladas y son tolerables, no rozan lo mediocre genuinamente. Pero ¿qué es lo mediocre? Este personaje, más allá de personaje, esta caricatura que Trueno está desarrollando de sí mismo y por ende de la cultura, ¿no? Parecen letras desarrolladas por inteligencia artificial en las que se mezcla el Spanglish con tentativas de mencionar a los nombres más evidentes y superficiales, Eminem, 8 Mile, Tupac, bla bla bla. Es decir, es un desastre la ejecución y hasta cierto punto ofensivo porque promueve esta imagen del rapero, vuelvo y repito, muy caricaturesca, muy blanqueada, muy de comercial de Gatorade, muy de comercial de Adidas, muy family friendly, muy PG-13, ¿no? Como el rap es esto, hippity hop, yo, los 4 elementos y bailamos y yo, straight from la boca y trueno. O sea, cae en el cliché, redunda en puntos terribles. El juego de las referencias, si alcanzó su máximo grado de belleza y su mayor exponente en el territorio argentino con Spinetta Intenso de Mir Nicolás, bueno, alcanzó su faceta más prostituida y más terrible en El último baile de Trueno. O sea, que tu referencia sea Eminem y Tupac habla mucho de a dónde está orientado este disco, hacia dónde está perfilado comercialmente, ¿no? Y claramente Spotify nos trató de meter hasta en la sopa el tema este This is real gangsta love, y esta tentativa de la industria lo que logró es que yo repudiara incluso más aún el disco, ¿no? Entonces, no. Pésima caricaturización del rap, El último baile, cero recomendado. Luego, hablando sobre otra inclusión que me frustra porque son de mis favoritos personales de la historia del reggaetón, tengo que hablar de Viva la Music de Jawel y Randy, que si bien supieron reivindicarse con el último disco que sacaron, Mazorqueo, que lo veo totalmente capaz de codiarse en una lista de mejores discos de reggaetón del año fácil, entendiendo que fue un año pésimo en el mainstream del género. Esto es todo lo contrario. Es Jawel y Randy en su faceta más descafeinada. Y esto no es una novedad. Históricamente, cuando ellos han intentado hacer concesiones, ceder un poco de lo que ellos son para llegar a la radio, para llegar al mainstream, para tener éxito pop, ahí es donde han sacado su peor material en definitiva. Y mientras más apuestan por la fórmula cruda, pura, primitiva del reggaetón, es donde han triunfado históricamente. Ni hablar de Predoxis, ni hablar de Viva el Perreo, y por qué no, acabo de mencionar el disco de este año que es full perreo, ¿no? En el caso de Jawel y Randy aplica el dicho, a veces el progreso es reaccionario, shout out a Sábato, shout out a Schopenhauer, shout out a Nietzsche, pero es que es una realidad. Jawel y Randy se desplazan por lo que me gusta llamar el underground revival, que si bien no es underground, porque ya esa etapa de la cultura pasó, ya el proto reggaetón fue algo que murió en los 90, y si bien hay gente que lo rescata como Nico Canadá con las tapes de A Lo Under, Jawel y Randy se han abanderado esto de tributar al reggaetón crudo, puro, ¿no? Y lo han hecho muy bien históricamente, pero eso no sucede en Viva la Music. Está muy lejos de ser lo más interesante que han sacado, a millas de distancia de otros proyectos como La Alcaldía del Perreo. Y si buscan a Jawel y Randy en su etapa más divertida, carismática, envolvente, este no es el disco para ustedes. No. Luego la cosa va empeorando drásticamente a partir de la segunda selección, que
se la lleva Las mujeres ya no lloran de Shakira. Otro disco que decepciona, pero se veía venir, porque la caída de Shakira no es algo reciente. Es decir, estamos hablando de alguien que sacó su mejor material en mediados de los 2000. Digamos que su pico máximo de creatividad fue en esa época. Donde están los ladrones también, por los 90, cuando saca el MTV Unplugged, en esa era. Y digamos que el 2010, Waka Waka, fue su último momentazo artísticamente hablando, digamos. Luego le ha costado sacar otro proyecto a la altura, ni hablar de los 2000 Fijación Oral. Es decir, estamos hablando de uno de los íconos pop de la cultura hispana, fácil, de las primeras que logró trascender esa brecha del lenguaje también, y por eso se ganó el respeto de la industria, y por eso parte de la prensa nos intenta vender humo, como que Las mujeres ya no lloran sigue estando a la altura de lo mejor del catálogo de Shakira, cosa que no puedes tapar el sol con un dedo. Es lo que es de los peores discos de su carrera realmente. Y el mayor mal es que pues esto es producto de la industria, es decir, se le notan los aditivos, se le notan los químicos para preservar el producto. Está hecho, es pop hecho al laboratorio, pero desde la postura más nefasta, ¿no? Si el pop hecho al laboratorio dio uno de sus grandes frutos con discos como Renaissance de Beyoncé, que claramente es un disco perfilado a tener éxito masivo, pero con sustento, con fundamento, con buena producción, con respeto al legado del house, de la música electrónica negra, esto es todo lo contrario. O sea, intentan abarcar todo, como dije con Jayco, y no logran nada. O sea, hay un featuring terrible ahí con Grupo Frontera y se lanzan su electrónica con Bizarrap, y es como que intentan presionar todos los botoncitos para que Shakira siga siendo la reina pop, pero la esencia no está, se desvaneció. Shakira se siente en este disco más como una marioneta siendo manipulada por los intereses de Sony, y que va lejos de su cumbre creativa, al igual que, como dije, con Residente y Kanye, desafortunadamente. Luego, la próxima mención va para nuestro amigo Duki y su peor disco hasta la fecha, Ameri. El contexto importa, vuelvo y repito, todo es según el color del cristal con que se mira. Hablaba con colegas y todos estábamos de acuerdo en la idea de que si Duki hubiera sacado esto como un mixtape random un lunes a las 2 de la tarde, sin expectativas, sin tanto mercadeo, sin tanto hype, quizás se hubiera recibido de otra forma, desde otro ángulo, ¿no? Lo mismo que Temporada del Reggaetón, que fue un proyecto grato, ante el cual no teníamos muchísimas expectativas y nos topamos con un par de palos y se disfrutó en su momento, ¿no? En definitiva no es de lo peor de la carrera de Duki, pero caballero, no es posible sacar un disco previo, antes de Ameri. Se viene Ameri. Crear toda esta nube de humo sustentado en absolutamente nada. Decir que Duki haya dicho que se siente como Kanye haciendo Jesus, y entregar esto. Que si bien lo más positivo es que dejó momentos memeros que van a trascender seguro en la cultura internetera, como Cine, o como el coro de I wake up, I bake up, I wake up, I bake up, realmente es de lo peor que se ha publicado en el trap hispano de este año por lejos. Y hasta cuando intenta montarse en nuevas olas como lo del Detroit Trap, se le nota oxidado, se le ven las costuras y no está a la altura de la vanguardia de lo más interesante que se está haciendo en la música argentina, ni de lejos. Así que sí, se ve un Duki incompetente ante la contemporaneidad del hip hop argentino, entendiendo que este fue el mejor año histórico en el paradigma. Discazos de Mier Nicolás, discazo de Sirio, discazo de Baroner, discazo de Swagger Boys, discazo de Dolly Flaco, y pudiéramos seguir, pero se le nota cansado, corriendo detrás de la ambulancia, disco apresurado, probablemente para cumplir con ciertos intereses de la industria, y que va, nada recomendable Ameri de Duki. Luego la penúltima mención va para Sol María de Eladio Carrión. Dato de valor, este disco supuestamente era dedicado a su madre, de hecho entiendo que la que aparece en la portada es ella, y de eso en el sustento lírico, narrativo del disco hay poco o nada. Claro, cerrando y un tema con Nach que diré que
es el más agradable del disco, tan solo por la estrofa de Eladio Carrión. Nach no hace un aporte de valor, pero sí se nota el cariño que Eladio le tiene a su madre. Es totalmente genuino. Pero, vuelvo y repito, fuera de esto no hay nada. De hecho, hay puntos tan nefastos como Hey Lil Mama, que uno, nada más por el título, pudiera pensar que es otro tema, tributando un poco la educación de su madre, el respeto, el cariño que le tiene, pero no, pues es un tema con Rauw Alejandro hablando de bellaquera, lo más explícito que puedan imaginarse, y ni siquiera es uno de los bellaqueos más interesantes que ha sacado Rauw en su obra, ni Eladio Carrión, que tiene muy buenos chanteos, ni hablemos de Animal con Brian Myers, bla, bla, bla. Y el caso con Eladio Carrión es complicado porque es una maquinita de sorpresas. O sea, este hombre, lo diré, ha sacado uno de los mejores discos del trap boricua históricamente, que fue el primer Sauce Boys, y considero que a partir de ese disco trató de replicar la fórmula y eventualmente ha acertado, pero muchas otras veces no, y Sol María es un fruto de esa inconsistencia, ¿no? A ver, en su disco del año pasado, Tremendo Cabrón, hay temazos que nos hacen ver el potencial desperdiciado de Eladio Carrión, como Air France, un tema en el que rapea y lo hizo muy bien. Habían buenas referencias, tenía buen juego de palabras, pero vuelvo y repito, la inconsistencia y ese afán por repetir los patrones que lo llevaron a la gloria en el pasado son los mayores males en la discografía de Eladio Carrión. Y Sol María es un proyecto totalmente olvidable, de lo peor de su carrera. Luego, con muchísima diferencia, el peor disco del 2024 para mí es The Death of Slim Shady Coup de Grace de Eminem. Una prueba de cómo no se debe envejecer como rapero. La idea principal que le intenta dar sustento al proyecto y al concepto, si quieren verlo así, es una interesante, ¿no? Eminem trata de desligarse de Slim Shady, que es el alter ego perverso que dice cosas impopulares, que se mete con gente transgénero. En este disco, una vez más, le tira a Caitlyn Jenner y parte de la idea es que sí, pretende matarlo porque si bien lo ha llevado a la gloria rapera, porque si bien le ha ayudado a ascender, a encontrar una identidad de la que enorgullecerse en el pasado, él es consciente de que esto le trae críticas negativas, generación de cristal, bla, 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 y ya nada más por intentar sustentar todo en esta dicotomía, ahí parten los problemas, ¿no? Lo peor son las formas, el cómo termina ejecutando él este pseudoconcepto, y es terrible. Son las letras más tontas que uno puede llegar a escuchar en el 2024 y lamentable viniendo de la pluma de un titán como lo es Eminem, que si bien esto no anula lo que le aportó al rap en los 90, en los 2000, es decir, es el tipo que sacó Marshall Mathers LP y por eso se merece nuestro respeto, y es el tipo que ha influenciado desde tipos como Tyler, the Creator, hasta gente de este lado del charco como Dillon, bla, bla, bla. El estado de su discografía en los últimos 10 años o más es muy lamentable. Eminem no encuentra la manera de hacer un buen disco, y si yo hablaba de que a Duki se le ven las costuras, bueno, es que a Eminem se le ven las vísceras, todo, se le nota la edad en cómo se aproxima a los temas, en cómo conceptualiza los proyectos. Es decir, que eso sea tu inquietud a estas alturas de tu carrera es preocupante, ¿no? Se apreciaría ver una mirada retrospectiva de todo lo que ha recorrido, de cómo se encuentra familiarmente. Hay una tentativa de acercarse a eso en el tema, referencia a la hija, pero el peso de toda esta narrativa nefasta, de la cancelación, de la Gen Z trying to cancel me, termina desequilibrando la balanza, y es un disco para mí imposible de escuchar, realmente imposible de escuchar. Es el lanzamiento que más he sufrido este 2024, y así cerramos con esta lista con The Death of Slim Shady, Coup de Grace. El podio de la mediocridad va para Eminem. Si les gustó este contenido, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta, toda esa vuelta. En la descripción están los links a mis redes: Instagram, Twitter, TikTok, servidor de Discord, comunidad de Patreon, playlist de Spotify. Todo eso, los quiero, cuídense y chao.